Ya estamos al aire. Bueno, buenas noches a todas y todos los participantes de este último acto de este primer coloquio de doctorantes en filosofía que se ha venido realizando desde el día de ayer y hoy. Y para finalizar este evento, hemos decidido hacer un espacio que hemos denominado un panel de discusión y que tiene como propósito pensar el tema de la fragilidad humana como una especie de homenaje y conmemoración a Adrián Salas Carreón. Este, eh, el propósito de este panel consiste ciertamente en algo que podría relacionarse muy bien con una exigencia repetida, que por ejemplo salió mucho a colación en los últimos días por esto del Día Internacional de la Filosofía, y es como abrir espacios alternativos en donde podamos hacer reflexión y diálogo, no siempre, por decirlo así, desde el marco usual que se hace en una clase académica, sino desde el diálogo vivo y desde la palabra espontánea. Entonces, en ese sentido particular, quisiéramos que fuera el tema de la fragilidad uno de los hilos conductores que guíen nuestra conversación. En la mesa que nos acompaña se encuentran todos profesores y profesoras muy queridas y queridos de nuestra Facultad de Filosofía. Se encuentra, los menciono por orden de aparición en la pantalla, los profesores Arturo Romero y la profesora Claudia Tame, el profesor Ricardo Guibu, y el profesor Arturo Aguirre Moreno. Entonces, en ese sentido, y en esto me acompañará también la doctora Paula Reyes Núñez, quisiéramos hacerle como preguntas muy abiertas y generales para como obtener respuestas tal vez como vivaces que motiven a la conversación y el diálogo. No sé, Paula, si quieras comenzar tú con tu primera pregunta y luego vamos viendo cómo se va gestando el diálogo, si van surgiendo preguntas más específicas o si vamos alternando cuestiones. Claro, traigo preparado también una introducción un poco para situarnos, ¿no? En el tema que nos corresponde hoy dialogar, que sería la fragilidad humana. Bueno, antes que nada, tendríamos que considerar que la fragilidad es un tema delicado que nos toca directamente en nuestra experiencia personal y no solamente en lo académico. Aunque si fuera en el último, también se tocaría el primero, ya que un lugar público como la universidad, bueno, ya que en un lugar público como en la universidad conocimos a Adrián. Este último acto nos hace pensar en el ser social que somos, igual que lo fue nuestro querido compañero y amigo que, aparte de estudiar, trabajaba como cualquier otro ciudadano. Jamás se pensaría en lo expuesto que nos encontramos ante cualquier acto ilícito cada que trabajamos, así como también lo pensó Adrián a veces, porque en otras ocasiones regularmente académicas nos compartió su concepción del mal a través de sus lecturas de Haren, diciéndonos que, cito, la realidad del mal nos compromete con el pensamiento y con la responsabilidad, ya que es una actividad que va del ser humano hacia sí mismo, hacia otros seres y hacia su entorno. Comprender una realidad como el mal implica en efecto un gran desafío para el pensamiento y constituye una empresa compleja que requiere de tanto esfuerzo. Fin de cita.
Dicho desafío se nos presenta en la experiencia y nos obliga a repensar las posibles vías de donde se conserva el mal. Al recordar la fragilidad a la que estamos expuestos, reforzamos nuestro derecho a la libertad, la responsabilidad ciudadana y el resguardo político como sociedad. Cito a Virules, la fragilidad del actuar es remediada por la perpetuación de la memoria en el relato, pues la narración imita la impresibilidad de la condición humana, reproduce poéticamente la contingencia sin cancelarla. Con el carácter unificador de la narración se reproduce el relato que le da sentido a lo heterogéneo, las acciones, entre ellas los crímenes, las pasiones, las circunstancias y los golpes de fortuna, sin anularlo o definirlo totalmente, como también se da sentido a la acción heterogénea que nos toca y nos ensucia en la heterogeneidad, exponiendo nuestra condición humana hacia las injusticias y hacia la misma muerte. Por ello, nos vemos en la necesidad de hablar de lo innombrable, de exponer la herida abierta que rememora una pérdida. En general, la fragilidad se entiende como la capacidad de fracturarse de un material o en este caso de la humanidad, y es ahí donde se sumerge una incógnita que sería ante qué elementos el ser humano se fractura, que podrían ser los elementos discursivos o los elementos reales. Y bueno, pregunto esto porque bueno, pensando en la fragilidad y el motivo que nos reúne hoy, el cual es la memoria de nuestro querido Adrián, como pensadores tenemos, si no es la obligación, el deber de pensarnos expuestos a fracturarnos ante cualquier circunstancia injusta. Muchas gracias. Esa sería la primera pregunta, ¿no? ¿La vuelvo a repetir? Sí, a ver, va a ser como tipo jam, ¿no? Vamos a hacer una jam session aquí. Entonces, sí, el asunto de qué elementos son aquellos que nos exponen más a esta posibilidad de fractura y si la filosofía está obligada, ¿no? Está necesitada también una reflexión en nuestros entornos sociales sobre esta condición. Yo empezaría por llamarlo una condición. Me he encontrado en foros diversos que tenemos la posibilidad de conversar sobre esta idea, eh, sobre la idea de una vulnerabilidad o una fragilidad, que finalmente son ideas muy afines en el entendido que la vulnerabilidad apela a esa idea de lo herible, ¿no? Los seres humanos somos seres heribles, somos frágiles, quizá porque estamos constituidos con este factor de la contingencia, como todo lo viviente. Es decir, yo empezaría por hablar de ese factor de la contingencia que tiene lo que existe, ¿no? La posibilidad de no haber sido, la posibilidad de ser de otra manera ya siendo y la posibilidad de dejar de ser. Entonces, ¿cómo es que la filosofía y si no también todas esas capacidades de pensamiento que pueden generar las culturas hacen viable una reflexión sobre esto? Me parece que desde distintos órdenes, desde el mitológico, desde las formas de pensamiento social, se ha trabajado mucho esta idea. Recordemos que en distintas culturas tiene que haber una intervención divina prácticamente para que el ser humano se origine, ¿no? Y después tiene que haber una intervención divina también para que el ser humano, o un hurto humano frente a lo divino para que el ser humano pueda perseverar. Es decir, hay una cierta idea, después antropológica, rayando también lo biológico, de que somos seres carentes de capacidades de resguardo de nuestra propia corporalidad, ¿no? A diferencia del caracol que lleva su vivienda, nosotros requerimos erigir estos monumentos, necesitamos estas vestimentas y necesitamos después la relación colectiva para proveernos cosas y también proveernos la compañía. Entonces, por supuesto que es un factor de reflexión. A mí lo que me preocupa frente a eso, me parece que se ha pensado a lo largo de la historia de la filosofía esto. Yo recuerdo inmediatamente el mito de Protágoras o la manera en cómo Anaximandro reflexionó sobre cómo venimos del lodo, ¿no? Hay toda una trayectoria de pensamiento que nos ha
mostrado que la fragilidad es parte de nuestra propia condición. Hay otras cosas que me parece que en ese orden cultural también lo evidencian. Quizá estoy pensando en textos como la Ilíada, en donde se muestra que es el guerrero el que comprende y antes que nadie la fragilidad, esa fragilidad constitutiva de nuestro cuerpo, ¿no? Es decir, para poder dañar a otro cuerpo requerimos entender también en dónde están esos puntos más frágiles en donde se puede agrietar. Antes que el médico, ¿no? Es el guerrero o el vate sacrificador el que tiene esta conciencia. Yo creo que esto se ha explorado de manera directa y también a veces indirecta. Sin embargo, hay otros factores que hoy nos preocupan mucho, que son los factores de exposición de esa vulnerabilidad, ¿no? Hablamos como de factores de la precariedad, hablamos del abandono, hablamos de aquellas instancias a las que les hemos concedido esa idea de resguardo institucional, por ejemplo, fuerzas de seguridad, ¿no? O dependencias que deberían de garantizar ciertas condiciones mínimas de vida colectiva y que no es así. Entonces, quizá yo empezaría por hacer una mínima distinción en este jamming filosófico, empezaría a hacer una mínima distinción entre el factor constitutivo, la vulnerabilidad, y después aquellos factores situacionales que alteran o exponen todavía aún más esa vulnerabilidad que damos por supuesta y que da origen, según, y si esto lo entendemos desde la filosofía, pues a instancias como la política, la ética, ¿no? Hay estos orígenes, me parece que por eso lo refería a Protágoras un poco, la idea de que es esa vulnerabilidad la que genera la política, pero también es la que genera ese hurto divino para poder brindarnos la capacidad técnica del fuego, ¿no? Yo creo que hoy día hay muchas agravantes en este mundo global, capitalista, despiadado, que ponen más en evidencia esta condición de vulnerabilidad, es decir, quiénes son quienes tienen la capacidad de ejercer más daño sobre otros, aquellos otros que ingenuamente conceden el resguardo y protección de su integridad y de los suyos hacia las instancias jurídicas y también de resguardo institucional de seguridad, ¿no? Yo creo que yo empezaría un poco por hacer esa distinción y no sé si mis colegas acordarán en ello o habrá pues algo que discrepar, ¿no? Bueno, Sí. no No, sé. adelante, adelante. Claudia, por favor. Yo creo que la distinción que señala Arturo Aguirre es muy importante, porque ciertamente yo creo que la pandemia, el propio recuerdo de Adrián, a veces nos hacen pensar siempre la fragilidad, la vulnerabilidad como algo negativo. Sin embargo, hay como una larguísima tradición, justamente y siguiendo la línea que ya nos señaló Arturo Aguirre, de cómo el ser humano tiene ciertas características biológicas diferentes de los otros animales y que de alguna manera se pueden paliar o eliminar siendo comunidad, ¿no? Siendo seres sociales. Entonces, creo que hay como muchos aspectos positivos en la fragilidad. O sea, ciertamente si hipotéticamente fuéramos indestructibles, el pensamiento sería totalmente otro. Entonces es una condición con la que tenemos que vivir. Y yo estaba pensando en Hobbes, ¿no? Y esto que dice en su autobiografía, que tenía mucho miedo porque estaba a punto de desembarcar la Armada Invencible. Y dice, era tal el miedo que cuando mi madre parió, me parió con un hermano gemelo, el miedo. Y con esto lo que Hobbes quiere decir es que, bueno, su motivo para filosofar es justamente el miedo, y decía que ¿el miedo a qué? A una muerte prematura y violenta, ¿no? Y esto que le lleva a toda una serie de reflexiones políticas para decir el Estado lo primero que tiene que garantizar es eso, que salga yo a la calle y no sufra yo ese tipo de muerte.
Sin embargo, la fragilidad es el origen de lo que somos, de nuestra sociabilidad. Y regresando a Hobbes también, esta cosa que pudiera parecer totalmente irracional, es racional, o por lo menos da resultados racionales. ¿Sí? Como la formación propia de la sociedad o del Estado, que a lo mejor tienen este origen en la fragilidad, en la conciencia de la fragilidad, pero pues al final producen maravillas, ¿no? Producen la filosofía, la ciencia, el arte. Y bueno, entonces yo hasta aquí mi intervención. No, yo quisiera continuar esta reflexión de Claudia. Coincido con ella en que la fragilidad no se vincula con algo negativo o perverso, sino principalmente con algo positivo, ¿no? Con algo valioso. La fragilidad y vulnerabilidad, podríamos pensar, adquiere su significado, su dimensión más nítida en relación con las cosas valiosas. Dicho en otros términos, es de cara a lo valioso, lo importante, lo decisivo, que surge el sentimiento de lo frágiles que son, ¿no? De lo expuesto que están a fuerzas, mecanismos ciegos, insensibles precisamente a su valía, fuerzas incapaces de descubrir la dignidad implicada en estas mismas realidades, ¿no? Alguna vez leí de un militar español durante la Guerra Civil Española, el testimonio de esta persona que temía por el destino de las obras del Museo del Prado, ¿no? Habían como 400 pinturas, no sé, en total eran miles de piezas valiosas que habían salido de Madrid, la habían llevado a Valencia, y en el transcurso hubo un bombardeo, y la conciencia de este militar, que en un momento podía caer una bomba encima de las pinturas del Museo del Prado y prácticamente destruir la mayor parte, digamos, del patrimonio cultural de España, ¿no? Es decir, es la conciencia, creo, de lo valioso lo que genera la conciencia de la fragilidad, y por tanto la fragilidad, digamos, no está tanto ligado a no es una categoría, creo, que se explique únicamente a partir de las limitaciones físicas del hombre, ¿no? De la vulnerabilidad. Creo que apunta fundamentalmente al tema de la dignidad de la persona, ¿no? Es eso justamente lo que está en juego cada vez que la vida de una persona está en juego, o está en riesgo, está amenazada, tal como pues se aprecia en los casos de violencia que padecemos, muy específicamente en el caso de Adrián Salas, ¿no? Es decir, como para las personas que lo conocimos, una persona tan querida, tan valiosa, con un futuro promisorio, ¿no? Estupendo, se ve sencillamente eliminado por la brutalidad, ¿no? Por la iniciativa, o prácticamente un choque con una realidad incapaz precisamente de percibir todo ello, ¿no? Entonces, bueno, también yo dejo aquí esta reflexión, pero pienso que vincular la fragilidad precisamente con la dignidad, creo que es un punto, de mi perspectiva, esencial en esta temática que se ha abierto. Tuyo. Arturo, yo. Sí. Ok. No, empieza. Ok.
Sí, bueno, un poco también continuando con esto que ya han señalado los colegas y la colega. eh, eh, Creo que digamos, la manera de relacionar el pensar o el filosofar con esto es, eh, pues, de alguna manera, que a partir de eso, ¿no? Como decía Claudia, es que se da eh, esta posibilidad de filosofar, ¿no? Es decir, precisamente por este, este ámbito de lo frágil, de que, bueno, algunos autores lo han pensado en términos de lo abierto, ¿no? En términos de que no estamos cerrados y no estamos determinados y de alguna manera este carácter frágil nos lleva a otra cosa, ¿no? Exige algo, es un modo que se puede interpretar nuestro estar abierto. Y claro, eso exige entonces también, o nos lleva a otras cuestiones, ¿no? Cuando vemos algo que es frágil, a veces se le añade la recomendación de trátese con cuidado, ¿no? Eh, y que, claro, ahí estaría el asunto, es decir, la fragilidad nos lleva a, a, a esa de alguna forma, y que es una de las líneas que... Eh, ya no oímos a Ángel, ¿ustedes tampoco? No, y además lo veo congelado. Yo no sé si ayudaría que Creo que es la apagáramos las conexión. cámaras. No, es la conexión De Ángel. Ángel. Sí, Homero, ¿no? Por lo mientras. bueno. No sé, a veces ayuda un poquito, ¿eh? Sí, Él tendría pero en todo sobre caso que todo, apagar la cámara. Bueno, pero iba a hablar Arturo Romero, ¿no? Ya no, está ya, por aquí, ya está A por ver, aquí. ¿ya? ya, Creo ahí que estás. hubo ahí está la fragilidad en estas cosas. No, lo que decía era que de alguna manera esto lleva esta idea de fragilidad, eh, de alguna manera exige el cuidado, ¿no? El cuidado de sí, pero decía no solo el cuidado de sí, sino el cuidado de los otros, ¿no? Hace un momento, y creo que en la mañana también, lo poco que escuché, estaba esta preocupación y que la tenemos todos en esta diferencia entre el ámbito de lo particular y el ámbito de lo general o lo que va más allá de lo particular en términos de esta posibilidad de responsabilidad más allá de la propia responsabilidad, ¿no? Y, bueno, creo yo que el intento también desde los griegos ha estado en eso, ¿no? Esta correlación entre ética y política, ¿no? Y la determinación del ser humano como viviente en la polis o viviente político o animal político. Eh, y claro, entonces habría una idea también entonces del cuidado por los otros, ¿no? Eh, que de alguna manera, bueno, pues si esta es una exigencia, digamos, desde la fragilidad, ¿no? O sea, el cuidado, eh, pues parte de lo que ocurre y de lo que exige el pensar o lo que exige la filosofía es retornar a ello, ¿no? Retornar a ello y enfatizar precisamente eso, que, bueno, algunos lo piensan como olvido, ¿no? Son cuestiones que han sido olvidadas o han sido dejadas de lado, y que nos lleva precisamente a esto pues que vemos cotidianamente y que fue lo que sucedió a Adrián, ¿no? Finalmente una situación brutal, una situación
de no cuidado respecto del otro, ¿no? En términos de lo que decía Ricardo, de un olvido de la propia dignidad, o de la dignidad de los otros más bien, ¿no? No de la propia, sino de la dignidad de los otros, al poder pues privar de la vida a alguien, ¿no? Entonces, yo creo que sí, sí, también en esa línea que han señalado, efectivamente la fragilidad no es una cuestión que solamente se vea desde una perspectiva, sino es aquello que marca o nos lleva a otras exigencias como es el pensar mismo y la necesidad de, de repensar y de retomar aquello olvidado, ¿no? Creo que en la mañana surgía esa cuestión de si el pensar era suficiente, creo que es una pregunta de Arturo, ¿no? Claro, pero el asunto es que quizás sí, si nos movemos en estas decisiones, ¿no? Entre pensar, actuar, o lo particular, lo general, etcétera, pues sí, va a ser parte de los problemas que pueden ser cuestionados desde el origen, ¿no? Pero si se retorna a ello y a eso que ha sido olvidado, yo creo que se puede replantear algunas cosas, ¿no? Pero bueno, eso es lo que podría señalar. Profesor Romero. Gracias, Jan. Paula empezó de una manera muy clara, y es la filosofía. ¿La filosofía qué? ¿En qué sentido está atañida, concernida con esos asuntos con el asunto de la violencia, ¿no? Y con la fragilidad tan emparentada? Creo que el primer asunto para poder hacer pensable, en este sentido del que habla Ángel, la violencia, es que la filosofía misma se sienta violentada. Si la filosofía no se siente tocada, o nosotros en cuanto hacemos filosofía, si no nos sentimos conmovidos, entonces la filosofía no tiene nada que hacer ni nada que decir. Y si la filosofía se piensa a sí misma de una manera tan autónoma que el mundo le tiene un poco sin cuidado, ¿no? Poco si está embelesada por las promesas vacías o incluso por un cielo o por lo que esté arriba del cielo, entonces la filosofía no es conmovible, la filosofía no es vulnerable ni es vulnerada. Entonces, creo que la filosofía forma parte del articular el ser vulnerado. Si la filosofía no se puede vulnerar, entonces es sorda. Entonces, ¿qué hace la filosofía? Bueno, se inventa conceptos. Todo el tiempo estamos inventando conceptos. Pero, que son guiños de luego de Deleuze, pero me parece que hace algo más. Me parece que hace racimos de conceptos, haces de conceptos. Y estos haces de conceptos lo que nos crean son ciertos territorios en los que tratamos de captar como en un sismógrafo, ¿no? Estas conmociones y el temor y el temblor que ya mencionaron, ¿no? A propósito de Hobbes. Entonces, pero la pregunta después es ¿cómo se hace un sismógrafo? ¿Cómo amplificamos esas heridas y esas conmociones para que digan algo más? Porque no basta, desde luego, simplemente decir que nos sentimos conmovidos, movidos o arrastrados, ni tampoco reproducirlo, ¿no? Sucede en el arte. Uno necesita tomar la distancia necesaria, y creo que la filosofía piensa las cosas creando distancias. En la mañana, ya no me acuerdo muchas cosas de qué dijo quién, pero decían, bueno, lo sublime en Kant, recuerdan, ¿no? En la naturaleza responde a una capacidad destructiva inaudita de esta, pero vista a la distancia correcta. Si estamos demasiado lejos, no podemos sentir la catarata ni podemos sentir el volcán. Es un punto irrelevante. Si estamos demasiado cerca, formamos parte de ese mundo y entonces lo que hay que hacer es correr, ¿no? Y con la violencia es así, ¿no? Pasa con lo sublime y con lo violento, porque
algo hay de emparentado entre lo sublime y lo violento, ¿no? Son dos formas de la destrucción. Entonces, parece que la filosofía crea racimos de conceptos para hacer un territorio de lectura a la distancia correcta, ¿no? A la distancia que no nos queme y a la distancia donde todavía nos importe y todavía podamos dejarnos conmover. Entonces, me parece que dejarse conmover es dejarse tocar, ¿no? Y algo de la vulnerabilidad está en el hecho de no poderse cerrar. O sea, yo no puedo cerrar los ojos, ¿no? Yo no puedo cerrar los oídos y no puedo cerrar la piel. De alguna forma no hay forma de sustraerme a lo que es mi entorno y a lo que está pasando. Y eso me parece, yo lo quisiera llamar materialidad, también se le puede llamar realismo, pero creo que no hay ética sin materialidad. ¿Por qué? Porque más allá de lo que yo entienda, más allá de lo que represente mi mundo, lo que yo hago produce efectos en los demás, ¿no? Y puede ser que yo no tenga la intención, y puede ser incluso que sea yo cómplice sin comprender el daño que estoy infringiendo o cometiendo contra otros. Pero no estoy salvado ni soy inocente, porque parte de mi compromiso, y para eso está la filosofía, consiste en saber en dónde estoy, cuál es ese mundo y cuál es ese entorno en el cual se lidia con esa fragilidad humana, ¿no? Y esa fragilidad humana, repito, es como la incapacidad de cerrarnos para no escuchar, ¿no? Quizá una forma menos violenta, bueno, es el ser interpelados, pero un ser interpelados cuando produce daño se llama violencia. Entonces, cuando hablo yo de estos racimos de conceptos, es comenzar a tejer hilar en nosotros a qué se anuda el concepto de vulnerabilidad. Y los hemos dicho aquí, ¿no? La vulnerabilidad se asocia con el poder, se asocia con la guerra, se asocia con el miedo, se asocia con el valor y se asocia con el cuidado. Entonces, me pareció interesante lo que dijo, esta semilla que puso Aguirre, ¿no? Comencemos con la vulnerabilidad, porque es una semilla conceptual que permite irse anudando con otros conceptos. El otro, muy interesante que dijo también, que dijo Ricardo, es el valor. Sí, efectivamente, hay vulnerabilidades que no son irrelevantes, como la vulnerabilidad de una taza, si no es nuestra taza querida, ¿no? Si no representa algo. Hay hojas que todos los días se pudren y se mueren y nos tienen sin cuidado, ¿no? Que quizá abonan esta conciencia genérica del devenir, pero que no nos laceran, pues, como la muerte de alguien cercano que está atravesado por el valor. Pero en ese momento, en cuanto la vulnerabilidad cruza con el valor, es decir, con el estar concernido con las cosas, y que me importen, es donde comienzan a convocarse estas otras cosas, que es donde se desata, me parece, lo violento, y es, por ejemplo, el miedo. Es ahí donde la vulnerabilidad se deja capturar por el miedo, cuando la guerra, la protección e incluso el ataque anticipado parecerían ser casi lo más razonable por hacer, ¿no? Entonces, bueno, ya levantó la mano Aguirre, ¿no? Bueno, podemos seguirle a esto, como dicen, el jam filosófico, pero me pareció muy interesante así, ¿no? Uno comienza con un concepto, uno comienza interrelacionando estos conceptos, pero finalmente lo único que nos guía o que comanda el enlace de los conceptos es una escucha en el ser conmovido por estos hechos, ¿no? O sea, probablemente o sea, no es que los hechos se nos impongan como si produjeran ellos mismos conceptos, es que lo que hacen estos hechos violentos constantemente es desvencijar lo que nosotros consideramos como un marco aceptable, incluso útil de nuestra comprensión de lo que es el entorno. Pero bueno, ahí lo dejo. Sí, quizá esa vulnerabilidad está de fondo en cualquier planteamiento ontológico, ¿no? Sobre lo humano. Eso ya me parece, de lo que estamos hablando, y puede tener distintos canales de construcción discursiva en el gozne de la Edad Media con la modernidad.
Giovanni Pico de la Mirandola trae a colaciones sobre su discurso de la dignidad del hombre, de la dignidad humana, pues ese mito platónico, ¿no? Esa visión del Protágoras, aunada también a una visión del Génesis, y precisamente lo que decía Ricardo tiene mucho que ver con esto. Hay una idea del valor en función de esa apertura y de esa carencia, ¿no? Ese factor positivo me parece importantísimo, ya se ha señalado. Yo haría una pregunta más quizá ahí, Paula, y es, ¿cuáles son los factores de invulnerabilidad para desarmar a los infantes que son reclutados por los grupos terroristas en África? Es muy difícil. Es decir, a pesar de que hay programas para el desarme y la pacificación de estos menores de edad que son utilizados, ellos vuelven nuevamente porque en los relatos que tienen estas organizaciones hablan del poder de dar muerte, ¿no? O sea, de lo poderosos que se sienten al quitar la vida. Yo creo que hay elementos que nos hacen creer, ahora es un poco lo que entiendo decía Romero, hay ciertos elementos que nos hacen creer, que nos posibilitan el poder de otra manera, no sobre la fragilidad nuestra, sino sobre la fragilidad de los otros. Quizá no es la filosofía tanto la que ha olvidado este presupuesto que sigue vigente en los postulados de la filosofía internacional contemporánea y hasta de lo que generamos dentro del ABUAP, sino quizá la falta de reiteración, de enunciación y de canalización social de esta idea, ¿no? Frente a otros factores que promueven esa invulnerabilidad, es decir, el traficante de armas lo debe tener claro cuando vende el arma, ¿no? Lo que te está vendiendo es la posibilidad de quitar una vida y de volverte invulnerable frente al riesgo de que otro te la quite. Entonces, yo creo que hay otros factores, hay toda una historia también de cómo es que los seres humanos hemos combatido esa fragilidad, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Fundamentalmente, ya lo decía yo, hay hasta desde factores bélicos, pasando también por instancias sociales de organización. Pero lo que yo creo, es decir, cuando hablamos de estas situaciones de crueldad, de estas situaciones de fragilidad humana que algunos quitan la vida sobre de otros, me parece que debemos intentar alcanzar esos encuadres discursivos que tienen esos invulnerables, ¿no? Aquellos que se creen que no puede sucederles absolutamente nada, porque nosotros estamos desde nuestros enfoques, como lo decía Primo Levi y luego Levinas en El sufrimiento inútil, ¿no? Hablando sobre la violencia, Primo Levi también decía, intentar entender lo que hacen en un campo de exterminio, dejando a prisioneros en una noche de invierno polaca, a toda una brigada, ¿no? De prisioneros para ver quién sobrevive sin ninguna utilidad. Esto sale de los marcos normativos y morales que tú puedas tener en tu vida cotidiana. Es decir, es algo que no harías. Debemos sobreponernos a esta idea de que nos jugamos en un mismo marco normativo y que a pesar de que utilizamos los mismos encuadres discursivos, no utilizamos los mismos marcos, ¿no? Es decir, para hacer este mal, para generar esta vulneración a las individualidades y colectivos, hay una idea discursiva en torno. Esto es algo con lo que nos hemos tenido que enfrentar en México, la idea de que aquellos que encobijan, encajuelan, entamban, cocinan, están locos, ¿no? Absolutamente no, ¿no? O sea, quizá habría que empezar ahí a pensar de otra manera, esto que en algún momento se llama la banalidad del mal, no sé, debemos también intentar entender esos discursos y no únicamente desde la discursividad fraternocentrista que a veces podamos imaginarnos y empujar desde la filosofía. Gracias. Profesora Tami. Bueno, yo quisiera seguir otra vez en la línea que ya abrió Arturo Aguirre y justamente ahora abrir al complemento necesario de la ética, ¿no? Aristóteles decía, no estudiamos para saber qué es el bien, porque este ya ha sido definido por Platón, sino para ser buenos, ¿no? Entonces, esta dimensión de la acción, que a veces parecería un poco lejana de la filosofía, que parece que solamente nos movemos en un ámbito discursivo
y que en ese sentido, retomando también lo que ya había señalado Ricardo Guibu, pareciera entonces como que todo lo valioso se encuentra en el discurso, en el logos, en la palabra, ¿no? Y también pienso en este concepto que introdujo Ángel Cholocotzzi, que es el cuidado, ¿no? Que incluso en las cajas, ¿no? Si alguien es frágil, trátesele con cuidado. Y me hizo recordar una anécdota con relación a Adrián, y que fue justamente cuando se dio este evento trágico que aún sigue siendo de Ayotzinapa y la muerte o desaparición, no sabemos si muerte, de estos adolescentes casi niños. Y lo que recuerdo es como la urgencia, ¿no? La urgencia de pasar del discurso a la acción. O sea, decir, no podemos quedarnos simplemente reflexionando. Tenemos que protestar, tenemos que levantar la voz. Ricardo Guibu me acompañó en esa ocasión, que fue también emocionalmente muy difícil, pero que ciertamente no creo que haya nada que haga a alguien invulnerable, ni siquiera la creencia de portar un arma. Pero finalmente lo que podría hacernos menos vulnerables, pues es esta acción en colectivo, que me hizo justamente recordar cómo Adrián pues tenía también esta urgencia de pasar del discurso a la acción. Y bueno, está aquí mi comentario. No sé. Yo quería continuar con esta reflexión, Claudia. Acabo de consultar el diccionario de latín y veía así la diferencia entre fragilitas y vulnus, ¿no? Vulnero. Fragilitas viene básicamente de la idea de debilidad, ¿no? Es decir, en sentido estricto, una fragilidad que lo puede tener incluso una taza, como decía Arturo Romero. Mientras que la idea de la vulnerabilidad viene de este vulnero, que significa, o el verbo significa recibir heridas, herir, ofender, lastimar. Vulnus, el sustantivo, herida, llaga, golpe, cortadura, embestida. Interesante, digo, la raíz de los términos, porque creo que efectivamente la vulnerabilidad no puede prescindir de la dimensión corporal, ¿no? Hay un peso importante del término en relación a la herida, la llaga, la hendidura, la cortadura. Y por otro lado, la relación de este término con la libertad, ¿no? Fundamentalmente la libertad de aquel que produce esa herida, ¿no? Esa ofensa, digamos, el ser lastimado por el otro, ¿no? Creo que es importante también dimensionar esa dimensión o este elemento, por un lado digo corporal, pero por otro lado que alude a la libertad, ¿no? Es decir, creo que no hay vulnerabilidad sin una libertad, sin una decisión de otro que propicia esa herida. Y efectivamente creo que lo que ha dicho Claudia pues da que pensar, ¿no? Efectivamente, cuando se produce un asesinato, que creo que sería la expresión máxima de una vulneración, ¿no? Es decir, el provocar no solamente la herida de alguien, sino su desaparición, surge no solamente un intento de reivindicar la muerte del otro a nivel de logos, ¿no? No se trata de oponer al asesinato un discurso, ¿no? Hay algo mucho más fuerte que eso, ¿no? Y ahora, efectivamente, Claudia lo ha recordado, lo que sucedió cuando hicimos en el colegio, ¿no? Esta memoria por los muertos
Ayotzinapa, en donde estuvo también muy involucrado Adrián, ¿no? Era una rebelión interior, ¿no? Era una protesta, ¿no? de los allí presentes por ese hecho cometido. Y creo que aquí también se podría establecer una relación con esta idea de rebelión, ¿no? Parece muy interesante, tal como el propio Albert Camus lo destaca en su libro El hombre rebelde, cuando él dice, ¿no? Es un libro que él escribe en un contexto revolucionario, porque efectivamente el comunismo estaba ya presente en el bloque soviético hacía algunas décadas, y él escribe justamente ese libro ante la violencia cometida en el régimen de Stalin contra pues, los ciudadanos rusos que morían por miles, ¿no? Entonces, pero él lo que dice es, una de las cosas que tenemos que primero que preguntarnos antes de salir a la calle es, ¿por qué no matar al otro, ¿no? O sea, ¿qué razones me impiden asesinar al otro? ¿Sí? Dice él, si yo no resuelvo este problema, si no tengo claro esta cuestión, es porque sencillamente vivo en la sinrazón, ¿no? O sea, vivo en un estado en donde absolutamente nada me impide hacer alguna cosa. Es decir, todas mis decisiones pueden valer lo mismo. Porque así como puedo justificar la muerte del otro, podría justificar o podría consentir que alguien se atreva a matarme, ¿no? Y callarme ante esa posibilidad. Entonces, claro, ante una situación semejante, él dice, pues, yo me rebelo, ¿no? O sea, no acepto que alguien venga y me mate sin ningún tipo de justificación o sencillamente apelando a su fuerza para hacerlo, ¿no? Bueno, entonces creo que esto también sería interesante pensarlo, ¿no? Es decir, como se ha señalado, no es simplemente una cuestión de logos, ¿no? Hay algo mucho más fuerte que se da a nivel incluso del cuerpo, ¿no? Una rebelión que lo siente, se conmueve, digamos, hasta la zona corporal más ínfima, ¿no es cierto?, de cada persona. Bueno, a mí me gustaría plantear una segunda pregunta general para que vaya dando lugar así a más preguntas específicas, y que parte de algo que el profesor Arturo Aguirre ha mencionado ya 2 veces y que me parece como un lugar inmejorable, y que tiene que ver con el mito de Prometeo platónico, la versión que Protágoras cuenta del mito de Prometeo en palabras de Platón. Bastante confuso el hilo de referencias, pero es más o menos así. Y claro, el mito de Prometeo en la versión de Protágoras es bastante, es un lugar idóneo para pensar la fragilidad por un hecho bastante interesante, por el hecho de que esta construcción del ser humano que hace Epimeteo es, por decirlo así, fortalecida en primer lugar por Prometeo, haciendo el robo del fuego de Hefesto y de la sabiduría de Atenea. Y lo que muestra el diálogo, la versión de Protágoras, es que no es suficiente, porque con la sabiduría y con la capacidad técnica se construyen ciudades, se construye todo un dispositivo artístico, técnico, artesanal, que luego es destruido por los adversarios. Y Zeus, en un acto de compasión, le dice a Hermes
que bueno, lo que hay que hacer es más bien darles el don de la justicia y de la vergüenza. Y hay dos que ya he hecho alguna referencia sobre eso el día de hoy. Y claro, eso nos pone a pensar en lo siguiente. ¿Cómo podemos pensar el lugar de la filosofía para aproximarnos a esto que nos está destruyendo, a esto que nos está vulnerando, a esto que está conformando un espacio violento que va agravando cada vez más a la sociedad? Si no reflexionamos decididamente acerca de aquello que es el tema de la justicia. Entonces la pregunta es, ¿qué posibilidades tiene el pensar filosófico hoy para abrirse hacia un concepto de justicia que no sea un concepto formal, institucionalizado y burocratizado, sino que sea un concepto unificador de la sociedad? Esa es como la segunda pregunta que quisiera se plantear aquí, el papel de la justicia y el papel de la filosofía. Sí, si me permiten, ¿quién? ¿Había alguien más? No, adelante, Arturo. Luego se quedó. Gracias. Bueno, muy bien, buena la pregunta. A ver, usualmente estamos acostumbrados y acostumbradas todos. Cuando llega el Día Internacional de la Filosofía, lo primero que hacemos es defendernos, ¿no? ¿Y para qué sirve la filosofía? Y bueno, usualmente quien no se deja intimidar por estos discursos cortoplacistas y aparentemente pragmáticos, decir es que nos sirve para ser más eficientes o para pensar mejor, o alguien que utiliza alguna cita que le salió en Facebook para ser libres. La filosofía tiene la obligación de escuchar lo no filosófico, es decir, dejarse conmover y dejarse mover, desplazar, significa también dejarse interrogar, y es no solamente legítimo, sino así como Sócrates va e importuna a todo mundo, bueno, cualquiera tiene derecho a ir a importunar a la filosofía y demostrar y preguntarle al que dice pensar o a la que dice pensar si de verdad hace algo o si no se engaña como todos los demás. Entonces, digamos que la filosofía no está exenta del engaño, no está exenta de su propio fraude, en el sentido, y no hablo de que seamos a veces o de repente sofistas, me refiero a ilusiones incluso más nobles, como las ilusiones trascendentales kantianas, en las cuales nuestras ganas de pensar y nuestro espíritu universalista nos hace morder el anzuelo, ¿no?, de lo imaginario y nos hace perdernos, ¿no? Entonces, un riesgo de la filosofía consiste en perderse. Pero bueno, si no se pierde y si no se vuelve un discurso autorreferencial y si tiene oído para la justicia, como dice Jan, es bueno porque se deja tocar. Pero si la filosofía piensa en personas, piensa de forma concreta, en forma determinada, e incluso cuando piensa lo más esencialmente que se pueda imaginar, piensa públicamente. Y eso es lo que me interesa. Podría parecer aquí que estoy montando, que bueno, ya me volví habermasiano, pero en cierto sentido, el pensamiento es filosófico y no místico y no iniciático porque es pensamiento público. ¿Mm? Entonces, cuando Jan nos pregunta cómo puede ser la filosofía, cómo puede tener la filosofía efectos, bueno, lo primero que yo diría es, muy hegelianamente, es que la filosofía no está para educar a nadie, o sea, en el sentido de para darle lecciones,
ni para decirle qué hacer a nadie. Lo que sí hace es mostrar lo que hacemos, por qué lo hacemos, de dónde lo hacemos y las consecuencias de lo que se hace. Pero pero no es porque la filosofía sea un lugar privilegiado desde el cual pueda hacerse visible eso por un talento o por el genio o por un destino, sino simple y sencillamente porque es público, como lo que estamos haciendo en este momento. Yo podría pensar muchas cosas y yo podría, muy como pudo haberse sentido seducido Platón, y como lo confiesa en la carta séptima, irme directamente con el gobernante y susurrarle al oído las ideas, los conceptos y mis racimos de reflexiones. Pero no es eso, ¿no? No es así, no es gobernando ni directamente diciendo qué es lo que debe hacer, sino haciendo que circule otro discurso y haciendo que circule otro nivel de reflexión. Y en eso sí, le doy sus razones a Deleuze, un poco para combatir la estupidez, pero no la estupidez de los demás, como si no se colocara arriba, sino la estupidez propia, ¿no? Es exponer la estupidez propia y ponerse a escuchar un poco y quitársela un poco, ¿no? Porque la estupidez no es sin consecuencias, la estupidez generalmente es violenta, y en ese sentido sí creo que hay una relación entre el mal y la ignorancia, pero no porque uno no sepa lo que hace, sino porque uno no escucha, ¿no? Y en ese sentido, el límite de la sordera es la anestesia, y la anestesia es finalmente dejar de sentir, ¿no? Donde ya no es ni siquiera ese primer cebo en el cual yo, poseyendo una pistola, tengo el espejismo de ser un agente en el mundo, de que tengo algún poder, sino cuando ya ni siquiera tengo ese disfrute y he dejado de sentir algo por el muerto y por mí mismo. Bueno, hasta ahí. Sí, bueno, yo creo que lo que ha señalado Arturo da mucho para pensar, y hay algunas cuestiones que me gustaría retomar. En una intervención previa usó un verbo que, bueno, cada vez cae en desuso, que es desvencijar, y lo desvencijado, que me parece interesante porque remite a lo desligado, ¿no? De alguna manera, algo desvencijado, y que, claro, puede pensarse. Hay otros términos, por ejemplo, que Heidegger usa como la vida arruinada, ¿no? Es una vida desvencijada en términos también de algo desligado, ¿no? De, pues, un poco un idiota, ¿no? En el sentido de desligado de lo demás, del mundo y de los otros, etc. Y yo creo que ahí habría una función de la filosofía, no en términos de efectivamente decir lo que se tiene que hacer, sino repensar la manera en la que estamos viviendo, ¿no? Y las posibilidades que están ahí en juego, ¿no? Que yo creo que era una de las ideas que plantea, pues, el propio Parménides, ¿no? En el poema Al diferenciar a Temis y Diké, ¿no? O sea, las posibilidades o el ámbito de la justicia, ¿no? Que no es cuestionar lo que no se puede cambiar, ¿no? El ámbito de Temis, el ámbito de lo puesto, lo colocado, lo que se debe hacer de tal o cual forma. Ahí no intervenimos, ¿no? Pero tampoco en el otro lado, en ese sentido que me parece que Arturo menciona, de cerrarse, de creer que es mi mundo, una posición del idiota en ese sentido, ¿no? Del idiom, ¿no? Creer que tengo mi mundo, sino más bien en esta posibilidad de descubrir que estamos en relación de una u otra manera, que está la posibilidad de la cohesión, ¿no? Y que ahí es donde se juega el ámbito de la justicia, el ámbito de lo justo, ¿no? Que precisamente el que cada cosa tenga su lugar, el darle su lugar a cada cosa, ¿no? Que yo creo que ahí es donde hay esas posibilidades, y creo que es lo que pues, nos enseñaron los griegos en ese sentido.
de repensar nuestro estar en posibilidades, nuestro estar relacionado, la posibilidad de la cohesión y a la vez también pensar esto otro, ¿no? Que como señalaba Arturo Aguirre hace un momento, es decir, no una cuestión nada más positiva de hermanos y de todos somos uno, sino también pensar esa posibilidad del idiota, ¿no? O sea, ver esta posibilidad de aquel que cree que tiene su mundo y aquel que precisamente olvida la dignidad y olvida a los otros, ¿no? Yo creo que es un asunto que ahora también nos compete o compete al ámbito de la filosofía, no solo el ámbito del olvido y de la posibilidad de la cohesión y la posibilidad de estar en relación y le dar el lugar a cada cosa que le corresponde y en esa medida el ámbito de la justicia, sino también pensar esta posibilidad misma de salirse de la cohesión, de salirse del ámbito de la relación y que precisamente da esta perspectiva de la banalidad del mal, ¿no? Yo creo que ahí, bueno, yo vería como algunos aspectos de esta relación entre filosofar y la justicia, ¿no? ¿Yo? Claro que sí. Esta intrínseca relación del orden de lo hablado, ¿no? Entre la política, la filosofía y el derecho es sumamente interesante. Cuando hablamos de esta idea protagórica, de esto que están hablando mis compañeros, pues estamos hablando de una idea en donde se va afianzando una idea de una comunidad en un entorno simbólico, ¿no? En el sentido más griego, de un símbolo, de un símbolos. Y hay siempre estos agentes que hacen una distorsión, los diabolos, ¿no? Los que separan, aquellos que tienden a la separación. Estamos hablando de una herencia de un siglo V todavía, de ciudadanos que están armados, de guerras fratricidas, ¿no? De entornos sumamente difíciles en aquella Atenas, como lo ha sido siempre. La filosofía nunca se ha hecho en un entorno sereno, quizá lo más monacal que se pueda pensar ya todavía hacia la Edad Media, pero en general siempre se ha hecho filosofía ante situaciones adversas. No hay esta idea de pandereta o de una acrópolis blanca y todos con túnicas, ¿no? Recordemos a los poderes que los filósofos, las filósofas han tenido que hacer frente. Simone Weil fue una maqui batallando ahí contra los poderes fascistas del 20. Entonces, yo creo que pensar esta idea de una comunidad como en su momento la pensaba Platón dentro de la República, y después tiene que replantearlo hacia la idea de cómo administrar el castigo, ¿no? Se trata de cómo domesticar la violencia en el sentido de apaciguar a un entorno que está sumamente alterado todavía, de guerreros que están pendientes de irse a hacer a otros lados la batalla, ¿no? Con una Atenas sumamente desbordada. Recordemos que los primeros discursos sobre la paz en la historia de nuestra literatura en Occidente tienen mucho que ver con someter a intentar contener esto que llaman esta avaricia de Atenas, ¿no? Es decir, todos los problemas, la guerra, los problemas que ha tenido Atenas provienen de una desmesura. ¿Qué es lo que tiene que hacer la filosofía en un entorno así? Invitar al apaciguamiento colectivo, ¿no? Dado que no hay una religión, ni hay un entorno de sacerdotes que puedan proveer esto, la filosofía debe llevar a un apaciguamiento. Las virtudes en aquel momento son virtudes de relación, todas tienen que ver con la vinculación con los otros, ¿no? Son virtudes prácticamente cívicas, no únicamente virtudes de anacoreta. Entonces, ¿qué es lo que esta relación intrínseca en este orden de lo discursivo me parece absolutamente relevante? Lo que nosotros entendemos hoy día como nuestras sociedades contemporáneas se presumen a sí mismas democráticas, es decir, que son dignas de una alteración en el orden discursivo, y el orden discursivo es el orden de lo público. La filosofía debe debatir estos problemas. ¿Cómo lo hace? Desde sus entidades públicas, desde sus universidades, porque hoy por hoy la filosofía se cultiva en las universidades. Publicamos en libros, damos a la publicidad, ¿no? Nuestras ideas, intentando, buscando, perseverando
que esto halle un entorno de discusión, de tránsito, de canalización. Yo sin eso no entiendo la filosofía, ¿no? O sea, no creo en esta idea de volverse directamente activista, cosa que tengo estudiantes que han pasado de ese orden, ¿no? Creo que en un país en donde la actividad y la cosa es lo que prevalece, hace falta más idea. Y creo que debemos pararnos a pensar qué es lo que tenemos en la universidad, de aquello que Derrida hablaba de esta universidad sin condición. Todavía tenemos la tranquilidad de nuestros muros, tenemos esa autonomía y esa tranquilidad que nos dan las sociedades democráticas contemporáneas como en México para poder desarrollar y debatir. Con Adrián yo recuerdo estar debatiendo estas cosas en los salones, ¿no? ¿Y eso por qué? Pues porque así se hace la filosofía desde siempre. Se hace con el zapatero, se hace con el chico estudiante, se hace con el colega, ¿no? En un orden civil. Entonces, me parece que hay una misión que si le rascamos bien la historia de la filosofía, no es pensar el ser, no, es más un asunto de apaciguarse, es decir, entender nuestro lugar en el mundo, en el cosmos, la armonía que entabla el pensamiento con el orden de las estrellas, porque, como dice Cicerón en Sobre los Dioses, ¿por qué los árboles no crecen hacia abajo? Porque hay un orden, ¿no? Y entenderlo es una de las cosas más maravillosas que pueden suceder, entender pues esa relación, esa fragilidad o esa vulnerabilidad, pero también esa condición humilde de estar en el mundo y de hacer mundo con lo otro. Y esto me parece que es algo que debemos insistir, ¿no? La justicia no es solamente un orden de discusión filosófica, es también la administración jurídica, la organización clara, transparente y sobria de quienes ejercen un juicio prudencial en la gobernanza y también de la ciudadanía que logra entablar un diálogo público. Pero esto es muy difícil si nos la pasamos hablando únicamente de culturas del entretenimiento y entendiendo la violencia que hay en México a través de las series de Netflix en la narcocultura que se genera. Es decir, ver la realidad, plantarse frente a ella y no únicamente estar inmersa, pues implica también entender la gravedad de lo que está sucediendo y me parece que frente a eso estamos todavía en un gran reto como comunidad, ¿no? Gracias. A ver, yo quería comentar a propósito de lo que se decía anteriormente respecto a que el pensamiento filosófico es pensamiento público, es decir, el vínculo de la filosofía con la comunidad o con la sociedad. Creo que si hay todo un reto para la filosofía actualmente de pensar la relación digamos así, entre las personas, un poco lo que decía Ángel, esta reflexión sobre el modo de estar ligado, ¿no? El modo de ser uno con el otro en los términos de Heidegger, ¿no? Pensar el Mitsein, el uno junto al otro, el uno al lado del otro. Creo que es un tema muy importante porque se presenta siempre el peligro de pensar bueno, lo ha planteado al inicio con la pregunta Yang, ¿no? Es decir, dice el pensar filosófico como un concepto unificador de la sociedad. Habría que entender qué significa esa función unificadora, ¿no? Para no caer en tipos de unidad que en los que se disuelve justamente las diferencias, ¿no? Es decir, para no caer en la unificación o en la uniformización, perdón, en la homogeneización, en la fusión de las diferencias que da como resultado prácticamente la pérdida de las diferencias. Creo que es un peligro ese, el entender
ese estar ligado en términos de uniformización. Y otro peligro también creo importante, vivir aislado del otro, ¿no? Es decir, el perder, el cortar cualquier vínculo con el otro, de manera tal que se establece prácticamente una inconmensurabilidad de discursos en donde prácticamente desaparece el diálogo y en donde pues uno pretendería que los otros me hablen tal como yo quisiera que me hablen, ¿no? O sea, y tendríamos que exigir tantos idiomas como personas existen como una reivindicación de la justicia, ¿no? Creo que aquí se plantean problemas muy serios, muy graves en la actualidad, porque existen también, a diferencia de décadas anteriores, plataformas, mecanismos que pues generan relaciones, generan vínculos, ¿no? Pero claro, se trata de pensar qué tipo de vínculos están generando. El otro día leía a un periodista que decía que las redes sociales sin capacidad reflexiva son un caldo de cultivo de fanáticos. Y yo creo que es cierto, ¿no? Es decir, si no hay una reflexión a la base y una persona se expone a las cosas a los dinamismos que generan las redes sociales, puede acabar prácticamente fanatizándose, ¿no? Entonces creo que es un gran reto el pensar cómo relacionarse, cómo entender la relación. Bueno, y creo que también en este punto es importante ahondar en el carácter relacional de la persona, es decir, más bien creo que es un reto también pensar en el núcleo del problema que reside en el hombre, ¿no? Que es el factor que explica el modo de vincularse entre unos y otros. Profesora Tami. Bueno, curiosamente cuando Ángel Xolocotzi y Ricardo Ojiwa hablaban, yo recordé a Maquiavelo y además alrededor de la pregunta que planteaste de una manera muy interesante, ¿no? A través del Protágoras de Platón. Y bueno, un poco lo que Maquiavelo nos señala, que a mí me parece que es algo difícilmente refutable, es que el ámbito de la política, y entendiendo también el ámbito social, pues es el ámbito del conflicto. O sea que el conflicto es connatural a los seres humanos porque pensamos diferente, porque nuestra propia constitución corpórea, de la que se ha hablado mucho, y nos hace percibir diferente, ¿no? Tenemos distintos umbrales del dolor, distintas percepciones de la realidad, y por otro lado se ha cultivado, y desde los más media, que también me hizo recordar a Adorno y Horkheimer, esta idea de que la felicidad es justo la ausencia de conflicto, de que cuando no hay conflictos, cuando todos nos llevamos bien, todos somos amigos, entonces cuando estamos bien. Y en términos, ahora digo, yo creo que todos estamos impactados, ¿no? Por estas imágenes de estas mareas de migrantes que hay por todos lados. Y digo, a mí me impactó sobre todo una de este campamento que estaba en la frontera de Polonia, que hace un frío terrible, que la gente que está migrando es de cerca de Kuwait, o sea, gente acostumbrada a muchísimo calor y les arrojan agua, ¿no? En temperaturas bajo cero les avientan agua, ¿no? Lo cual puede significar evidentemente la muerte de alguien. Pero es que aparejado a eso está como este derecho universal de las personas acomodadas, de los países ricos, a no ser molestados. Esto que decía Ricardo,
que haya tantos idiomas como personas, ¿no? Pero además que nadie toque mi estilo de vida, ¿sí? O sea, ok, qué bueno que migren, pero que estén ahí escondidos allá en los campos de la pizca de jitomate, pero que no toquen mi forma de vida. Entonces, yo creo que necesariamente la justicia pasa por la manera en que se resuelven las diferencias y por la manera en que asumimos esas diferencias. O sea, si finalmente no puede haber justicia, si es un poco el estilo de lo que ha mencionado Ricardo Guibu, si lo que esperamos es uniformidad absoluta, ¿sí? Porque claro, en una sociedad sin conflictos, pues bueno, parece ser una sociedad justa. Pero yo creo que lo que mide nuestra relación con los otros, lo que mide a una sociedad en su interior y su relación con otras sociedades es justo esto, de qué manera se resuelve el conflicto. Que yo creo que es una de las grandes lecciones de Maquiavelo y que por eso él dice, bueno, la república es la mejor forma de gobierno porque es la única que puede absorber el conflicto sin violencia o con una violencia más atenuada. Pero lo que se vende desde las redes sociales es la idea de la ausencia de conflicto, ¿sí? O sea, esta idea de cómo estás bien. O sea, hay pandemia, pobreza, etc. Y todos estamos bien, ¿no? Entonces es la idea de que justamente hay que ocultar el conflicto. Todo lo feo no hay que enseñarlo. Y claro, en las redes todos son guapos, delgados, sonrientes, felices. Y entonces tiene que ver con una forma de alienación que desde mi punto de vista es justo negar todo esto, ¿no? Que Norbert Elias lo dice maravillosamente con los cementerios, ¿no? Es en los países desarrollados están allá lejos, son como un prado verde, cuando entierran a alguien hay una sombrita, o sea, todo lo feo hay como que ocultarlo, y justamente eso no nos prepara para resolver el conflicto de una manera que se acerque a la justicia. Y bueno, hasta aquí mi comentario. Que luego no sé bajar la mano. Jorge Quintana planteó una pregunta. Disculpen que interrumpa. ¿Sí? Es una pregunta de Henry, solo que tiene dificultades en este instante para transmitirla, entonces me pidió el favor que te la pasara. Para que De acuerdo, entonces la leo. Me gustaría felicitarlos por el diálogo. Ha sido muy profundo y han abordado temáticas, cuestiones estructurales para el ejercicio filosófico. Me gustaría saber qué podrían comentar los panelistas sobre la relación de la fragilidad de la filosofía frente al ejercicio del poder. Por ejemplo, en el diálogo primero de la República, donde Sócrates y Trasímaco comienzan a hablar sobre la justicia, ahí Trasímaco definía la justicia sobre quién detenta el poder, y Sócrates definía el ejercicio de justicia como darle a cada quien lo que se merece. En este sentido, el poder se impone y la filosofía debe acatar. Es una cuestión que me hace pensar en la situación de Séneca frente a la orden de Nerón de suicidarse y la ejecución de Boecio por orden de Teodorico. Bueno, pues ya el Arturo. ¿Cuál Arturo? Pues ustedes decidan. Tú eres el bueno. El otro, no, pues. No, bueno, rápido, a ver, esta cuestión de el poder y la filosofía está desde Platón, pasa por Spinoza y llega, desde luego, a Leo Strauss. Ahora, es una relación incómoda, pero me parece que tiene que ser incómoda. Parece que si no tiene efectos el discurso y entonces le habla a nadie o le habla a los dioses,
como decía Claudia, donde no hay conflicto y donde no hay diferencia, es irrelevante la palabra pública, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿no? La tentación siempre, el pensador o la pensadora, consiste en creer que por tener cercanía con una figura de poder tiene asegurado el gobierno filosófico, ¿no? Y me parece que en ningún caso es así, que está en una posición incómoda y que debe permanecer en esa posición incómoda. Y creo que un ejemplo muy particular en este caso es Spinoza, ¿no? Incluso cuando estás ahí en la mira, bueno, si sabes que te van a matar o te van a excomulgar, bueno, hay formas también de usar la publicidad, ¿no? Está la tesis esta de Strauss, de cómo usar la filosofía también en la cual uno le habla a alguien para hablarle a otra persona. Quiero decir, hay muchos recursos efectivos dentro de la propia filosofía cuando uno tiene, y es lo que pasa en este país, ¿no? Particularmente cuando uno se dedica al periodismo, cuando uno tiene una pistola en la cabeza. Entonces, deberíamos hacer dos cosas, ¿no? Número uno, utilizar estos espacios. Es que creo que Aguirre o sea, le da el clavo en esto, ¿no? O sea, decir, es que es que ya existe la universidad, ¿no? Y la universidad no es, o sea, por más que sea un botín político y demás, vean, vean lo que estamos haciendo aquí. ¿Quién tiene ahorita una pistola apuntándome? ¿Quién me está forzando a decir una cosa? ¿Y en qué otro lugar estaríamos nosotros facultados y hasta demandados por decir nuestra opinión? Eso es una cosa absolutamente inédita y eso forma parte del orden de lo institucional. O sea, no es posible, no sería posible por más que nosotros fuéramos muy amigos y amigas y nos juntáramos a hablar en el Zócalo de Puebla todos los miércoles, esto que está pasando no sucedería. No sucedería. Entonces, un poco en contra de la espontaneidad y a favor de las producciones que contradictoriamente funcionen y son capaces de transmitir filosofía. Transmitir filosofía. Hay una palabra ahí. No es comunicar, enseñar, es que se transmita filosofía. Ese es el primer punto que yo diría. Y el otro, hay algo que emparenta, ¿no? Aunque no lo crean, a lo que está diciendo Ángel con lo que está diciendo Arturo, ¿no? Eh, este llamado heideggeriano de la Gelassenheit, de la serenidad, del Lassen, de dejar, tiene que ver también con la pacificación. Tiene que ver con cierto dejar en paz, ¿no? Porque ahora la manera en la que estuvo planteada la pregunta de Henry es, que estaba citando, ¿no? Es, ¿quién detente el poder? Bueno, la pregunta no es quién detente el poder, sino quién dejamos que detente un poder. Porque el rey es rey, en tanto se le reconoce como rey, o bueno, en cuanto te pone una lanza aquí, ¿no? Pero incluso cuando te pone una lanza aquí, le tienes que decir, oh mi rey, tú eres mi rey, ¿no? En cuanto se rompe ese pacto simbólico, no se puede desatar la violencia, se puede desconocer, puede uno hacer resistencia civil, pacífica, violenta, no sé, lo que sea, ¿no? Pero hacia lo que voy es, ¿cuánto del poder no es solamente quien lo usurpa, sino el poder que se reconoce por miedo, por pereza, por ignorancia, por lo que sea? Porque hay en Occidente esta idea de asociar civilización con guerra. Está pues no solamente en Hobbes, está también a su modo en Hegel, y también parecería ser que aquello que hace sociedad no es un habérselas simplemente unos con nosotros, sino el momento de la instauración, o incluso en sentido fenomenológico, la Stiftung, así el fundar, parecería un acto necesario y violento, y la gran paradoja de la pacificación es si se puede alcanzar la paz a la fuerza, ¿no? Porque un poco la idea del Estado es se pacifica la fuerza. Y lo que pareciera hacer la universidad en este sentido, no lo universitario y lo intelectual, así, no pensado ni como intelectual orgánico ni como los intelectuales que son las marionetas de un régimen, no, sino
sortear de alguna forma distinta, no evitar, ¿no? Pero vivir el poder de otro modo, administrar el acceso al poder de otro modo, tal que se puedan decir las cosas y que uno no esté en esa encrucijada. Como dijo Ángel, ¿no? El problema es ya cuando uno llega a una encrucijada y no tiene más que decir, bueno, ¿qué quieres? O te vendes, ¿no? Vendes tu alma, o te condenas al silencio. Y creo que romper esas opciones, esas disyuntivas que parecen inevitables, es lo que hace también producir una justa distancia respecto al poder, pero no una impotencia, porque verdaderamente si nos cierran la universidad mañana, no es que somos condenados no solamente al silencio, sino a la impotencia más radical como la de cualquier ciudadano o ciudadana que quiere decir algo. ¿Y quién lo va a decir? ¿En dónde lo va a decir? ¿En qué medio lo va a decir? ¿Y quién lo va a escuchar? Me encantó a mí la idea de la estoa poblana ahí en los arcos del centro. Yo me iría más a Cholula, pero que tenemos la arcada más grande de toda Porque América vives allá, pero Latina. me queda re lejos. Bueno, nada, primero yo creo que después de escuchar estos 2 días, creo que debemos, creo como profesores y como parte de una comunidad universitaria, pues focalizar y no ceder en la idea de que la filosofía como lo que hace, o sea, esta incredulidad que a veces se ha cultivado hasta dentro del propio gremio, de que lo que hacemos pues no tiene ninguna relevancia o no tiene ningún impacto, ¿no? Esta idea que en cada congreso que yo encuentro sobre humanidades, es las humanidades hoy, retos, y pues las humanidades siguen haciendo un trabajo, siguen cuestionando, interrogando, cuando decimos un quehacer crítico, siguen generando criterios, ¿no? Cosa pues que no puede hacer el empresario ni el técnico, y no puede hacer tampoco el biólogo, generar criterios sobre la discusión de cuestiones públicas. Entonces, ¿hacemos? Sí. ¿Cómo es que nos comunicamos? Pues a través de los mecanismos que tenemos, que es los congresos, los encuentros, las entrevistas en la radio, nuestras publicaciones en revistas académicas, nuestros libros. Tenemos un sinfín de medios de comunicación, lo seguimos haciendo. ¿De qué otra manera formamos estudiantes que ellos mismos nutren nuestras academias? Realmente hay un ejercicio crítico de diálogo y que me parece es un buen laboratorio, como lo dice ahora Romero, un buen laboratorio para las sociedades democráticas, ¿no? Las universidades son también un barómetro de la salud política y pública. Y cuando estas entran en crisis es porque también échenle un ojo a la Universidad Nacional, ¿no? También Puebla tiene sus propios modos en cómo su historia habla de la situación política y social que se está llevando a cabo en su gran centro urbano. Entonces, esta idea de cómo le vamos a hacer para comunicarnos, pues lo estamos haciendo. Por favor, hay que sentarnos un poco, serenarnos y ver qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Creo que se ha hecho un trabajo, se denuncia y se enuncia también la violencia en este país, las dinámicas de injusticia, la corrupción. Hay un montón de trabajo dentro de nuestra universidad que es referente de lo que está sucediendo en nuestro país. Creo que queda testimonio, nuestro archivo escrito también es testimonio de que a este tiempo no se le pasa de largo, a la filosofía no se le pasa de largo lo que está sucediendo en nuestro país. No hemos sido indiferentes ni indolentes ni nos hemos volteado, ¿no? Entonces, ¿somos una comunidad crítica? Sí. Quisiéramos tener más impacto también, pero no podemos resolver un problema que nosotros no generamos, ¿no? Lo que yo insisto es, o sea, no podemos resolver con filosofía lo que está haciendo la delincuencia organizada con toda su estructura de políticos, empresarios, fuerzas armadas y bandas delincuenciales. Eso es el crimen organizado, algo que sobrepasa una acción de pensar, pero frente a la cual hacemos frente, ¿no? ¿Qué poder tiene la filosofía? El poder cultural, frente al poder económico y también el poder político. Hay que entender esta gran capacidad que tenemos si lo activamos y si lo accionamos de una manera pues plural, dinámica. Creo que ningún cambio es posible de manera aislada. Creo que el llanero solitario, el académico solitario metido en su despacho se acabó. Es necesario que los grupos, las academias, los colectivos tengan una agenda
de trabajo pública, ¿no? Una agenda organizada y a mediano, corto plazo sobre cuáles son las problemáticas que vamos a atender. Y creo que poco a poco lo hemos ido delineando en México, ¿no? Lo que ha hecho el trabajo de la fenomenología, el trabajo que se ha hecho con la filosofía social en México, no es un trabajo que se voltee para hacer únicamente revisiones que sean estériles sobre lo que se dijo o no se dijo. Creo que estamos también debatiendo sobre nuestras realidades sociales. Y una cosa más, con esto ya no quiero... el asunto quizá en esto tendríamos que hablar Romero y yo sobre lo que él entiende por pacificación y yo entiendo por apaciguamiento, ¿no? Que tiene no que ver nada más con una instancia social, sino también con un punto de equilibrio, un punto de balance y armonía dentro de la vivencia y existencia en un país como este. Entonces, quizá no se trata únicamente de problemáticas sociales, y entiendo que no es así, pero nada más quisiera yo quizá poner ahí un criterio, ¿no? Sobre esto de un apaciguamiento que la filosofía lo cultivó. Tenemos las grandes escuelas, como se mal llamarían, escuelas socráticas menores, que intentaron, por una parte, apaciguar eso, ¿no? Bajo la idea del vivir conforme a la naturaleza, y otros que intentaron ir más allá y trascenderlo hacia una pacificación colectiva, como fue la gran escuela estoica, la escuela filosófica con mayor alcance temporal en la historia de la filosofía. Y suscribo lo que dice mi colega Claudia Tame sobre el asunto del conflicto. Lo que hizo la filosofía en su momento fue la maravilla de llevar el conflicto al debate, ¿no? De llevarlo al diálogo. No por nada, el término que le dieron los sofistas y la filosofía fue polémica. La polémica viene del pugilato, ¿no? La polémica es pelea, pero es una pelea discursiva. Entonces no se trata de que se saque eso, sino el problema es cuando el conflicto se lleva a la materialización de una crisis violenta. Yo creo que lo que entendieron los griegos era la manera de trasladar el conflicto a un orden de debate discursivo. Muchas gracias. Ok, no sé. A mí me gustaría decir algo. Bueno, en parte, pues no sé si se me escucha. Ah, ok. Sí, se lo escucha, doctora. Bueno, yo creo que Arturo Aguirre tiene toda la razón, pero hay una parte que es muy importante y que tenemos que reconocernos así, mirarlo de frente, sabernos atravesados por los poderes fácticos, ¿no? O sea, ¿qué sería de nuestros estudiantes sin las becas CONACYT? Y entonces CONACYT nos tiene agarrados con el asunto de las evaluaciones. No podemos hacer filosofía si no tenemos para comer. Y en fin, o sea, una parte como muy importante, creo yo, es reconocer eso, que también nosotros estamos atravesados y en cierto sentido sometidos al poder. Entonces, es a partir de ese reconocimiento, de saber que tenemos que lidiar eso en el día a día, que entonces podemos hacer justo lo que Arturo Aguirre dice, ¿no? O sea, tomar una postura, ser críticos, tratar de incidir, pero digo, tenemos que reconocerlo. O sea, Arturo Romero mencionó a Spinoza y es una anécdota muy bonita de su vida, que en Heidelberg le ofrecen una cátedra. Le dicen, pero no hable de su Dios material. Y entonces él les dice, pues muchas gracias, ¿no? Prefiero no. Y bueno, nosotros no podríamos hacer eso porque efectivamente si no estamos dentro del ámbito universitario, la voz crítica se calla. Entonces lo que tenemos que ver es que es una relación ambigua. Por un lado estamos sometidos al poder y por lo otro tenemos el privilegio de poder entenderlo primero, criticarlo después y a lo mejor algún proyecto como de reencauzamiento, de superación. ¿Sí? Pero aquí estamos, ¿no? El Estado nos paga. Y entonces ahí hay una parte que hay que considerar siempre. Y hasta aquí, muchísimas gracias. Ha sido un placer estar en esta mesa y no tuve oportunidad de agradecer
todo el esfuerzo de Jan, de Paula, de Jorge Quintana para organizar todo esto, de Néstor, que también sé que anda por ahí, y no sé si me está faltando alguien, pero muchas, muchas gracias. Oye, Claudia, ¿ya nos corriste o ya se acabó? O es que no sé, pero como me quedan enteré. 10 minutos, yo prefiero dar las gracias. Ya nos empezaron mandaste a apagar todos las luces. Bueno, sí, ya me están barriendo los pies y es de mala suerte. No, No, porque todavía faltan varias participaciones y faltan 10 sí. minutos. Bueno, yo quiero, bueno, yo como ya cerraste, yo también ya me voy. Me voy a empezar a poner la pijama. Pero antes de ponerme la pijama, quisiera decir una cosa respecto a lo de la pacificación. Nosotros estamos evidentemente concentrados, pues, en la filosofía occidental, por obvias razones, por haber sido formados en ella, por haber crecido en un país donde se habla mayoritariamente el español. Pero de todos modos me parece interesante cierta confrontación, ahora que estamos hablando de lo otro y de los otros, con otras tradiciones que no son tan otras, ¿no? Si uno a propósito de lo que decía Arturo Aguirre, de las escuelas, ¿no? de las escuelas griegas del helenismo, que surgen después de la expansión de Alejandro hasta la India, ¿no? Y en Diógenes Laercio hay varias referencias de los encuentros de los griegos con los hindúes. ¿Por qué digo esto? Porque una de las palabras clave dentro de la filosofía budista es la de la pacificación de la mente. Y la pacificación de la mente tiene que ver con aclararse las cosas sobre el yo, el otro, cuál es la insustancialidad o sustancialidad de las cosas. Pero ¿por qué es importante la pacificación de la mente? Porque lo primero que uno hace es entrar en la cadena de la demanda. Y parte de la pacificación tiene que ver con eso. Nosotros le pedimos a la universidad que exista, que nos pague, que nos deje libres y que nos permita transformar el mundo a nuestra voluntad. Pues, ¿qué más queremos, no? Pues ese es prácticamente la fantasía del mismo que llega al poder, ¿no? Tener el poder absoluto en el cual no se le presente ningún obstáculo. No estoy diciendo babosadas, lo que estoy diciendo es que también la forma de insertarse socialmente es fundamental porque si uno ve un poquito de la historia, dirá, bueno, pues es que a Bach nadie le dijo, usted componga las cosas usted componga la música que a usted le gusta, ¿no? Y vamos a una vez que decía, mire, tiene que hacer un oratorio y tiene que hacer una misa y tiene que estar en el cumpleaños del rey, le tiene que componer, y tiene una larguísima cola de encargos. Y bueno, pues él en sus tiempos libres inventaba pianos, ¿no? Y el clave bien temperado, bueno, pues es eso, ¿no? O sea, claro, como dice Tam, estamos atravesados por la facticidad del poder, pero los poderes fácticos forman parte de la facticidad y forman parte de esta misma diferencia, ¿no? Porque quien está arriba no solamente tiene un uso abusivo del poder, ¿no? Porque lo mismo van a decir nuestros alumnos y alumnas, ¿no? Sí, pues es que ustedes son profesores, ustedes deciden, hacen lo que les da la gana. Y luego cuando uno dice, bueno, ¿y quién es el que sí hace lo que le da la gana? Realmente nadie. Realmente nadie hace lo que le da la gana. Y la pacificación pasa por comprender que no existe ese que sí puede, que lo puede todo. Y precisamente esa ilusión constantemente del que lo puede todo es el que toma el poder y utiliza la situación para extraer plusvalor de la vulnerabilidad. Porque la vulnerabilidad, yo soy vulnerable frente al otro, soy frágil frente al lobo, soy frágil frente a un incendio, me rostizo, pero soy vulnerable solamente frente a otro y por otro. Y bueno, pues también, como ya nos despedimos, muchas gracias. Increíble discutir con todos y todas ustedes. Y muchas gracias y bueno, por estos lugarcillos y rincones, que no sé si es el lugar que nos toca en el sentido aristotélico, el lugar, pero que sí haya cierta hospitalidad, ¿no? Me puse lo ignaciano, que sí haya hospitalidad para la crítica y para la palabra y la discusión. Pero gracias.
Bueno, para finalizar, por un acto propuesto por el doctor Ricardo Guibo, sería como una oportunidad para conmemorar. Pero Ricardo y Ángel no han dado su cierre. Lo que lo pueden hacer, creo yo también ahora. Una conmemoración, una semblanza pensante a la vida y a los estímulos y a los recuerdos y a las emociones que nos produjo Arián Salas Carreón. Sí, yo quisiera pues rendir un homenaje a Adrián, quien fuera nuestro alumno desde la licenciatura. Creo que la mayoría de nosotros lo conoció allí. Una persona que descubrió su vocación a la filosofía tras haberse titulado como ingeniero ambiental, ¿no? Creo que es una de las pruebas más claras de el amor, la vocación al quehacer filosófico. Bueno, yo lo conocí efectivamente cuando entró a la facultad, al programa de la licenciatura en filosofía. Precisamente en agosto de 2012 ingresa a la licenciatura y participa activamente en muchos eventos organizados por los estudiantes del Colegio de Filosofía. Recuerdo mucho participando en las jornadas Leibniz, en proyectos para jóvenes investigadores promovidos por la BIEP. Lo tuve como alumno en la licenciatura en primavera 2016 en un seminario sobre la metafísica de Aristóteles, donde tuvo una muy buena calificación, porque era un estudiante muy aplicado, ¿no? Él sabía sus limitaciones, porque no había tenido una base, digamos así, en filosofía desde temprano, pero era muy apasionado en todo lo que hacía en relación a la filosofía, y en el transcurso de los años, durante la maestría y después del doctorado, nunca varió ese compromiso, esa responsabilidad, eh, esa disciplina en relación a sus deberes como estudiante de filosofía, ¿no? Y en ese sentido, guardo un recuerdo muy bueno de Adrián. Me tocó también conocerlo en esa faceta más también eh, mm, de amigo, ¿no? De compañero, de sus compañeros, una persona muy querida, ¿no? Muy alegre, seguramente mm, alguien que estaba presente en todos los festejos, ¿no? En Colegio de Filosofía, todos los eventos que se organizaban, el Día de Muertos, la fiesta que hacíamos a final de año, como también lo recordamos, el recuerdo de los fallecidos en Ayotzinapa. Es decir, una persona que entendía también la importancia de ese estar con nosotros, ¿no? Y de comprometerse eh, por, eh, por los retos que planteaba la sociedad. Eh, Simplemente recordarlo, eh, recordar su bondad, recordar su interés, ¿no? Que eso también resulta siempre una cosa misteriosa, por el tema del mal, ¿no? El tema de la banalidad del mal, que fue el tema de su tesis de la maestría, y después también continuó con el tema ya en el doctorado, planteando el tema del sentido, ¿no? El sentido, el contrasentido de la cuestión del mal. Digo misterioso porque finalmente padeció, ¿no? En carne propia el mal, perdiendo su vida.
quiero simplemente recordarlo en este momento. Estoy seguro que él estaría totalmente involucrado en un evento como este, ¿no? Estaría, creo yo, disfrutando de este diálogo que tenemos sobre el problema, todos los problemas que se han planteado en este conversatorio. Creo que es el mejor homenaje que podemos hacerle, centrarnos en estos temas, en profundizar, y pues creo que los organizadores, como lo dije el día de la inauguración, tuvieron esta feliz idea, ¿no?, de hacer este evento. Les agradezco muchísimo a Arturo Aguirre, el coordinador, a Jan, a Jorge, a Viridiana, a Paula, a Néstor, ¿no?, que han sacado adelante esta iniciativa. Creo que la persona de Adrián se lo merece, y creo que se ha hecho una gran justicia, ¿no?, con este evento. Es lo que podría decir. Pues yo también me uno a los agradecimientos por esta iniciativa, como ayer lo señalamos en la inauguración. Y yo creo que este es pues un acto político, ¿no?, en el sentido de mostrar y decir algo, y a lo largo de este año lo hemos señalado y lo hemos dicho, ¿no? Yo creo que la política se hace de múltiples formas, y nosotros lo hemos hecho desde lo que nos compete o desde nuestras posibilidades, el trabajo filosófico, ¿no? Ya hablaban los colegas hace un momento del ámbito de lo público y del ámbito de la denuncia, ¿no? Que bueno, ese es uno de los términos guías en filosofía, tiene que ver con la denuncia, ¿no? El ámbito del categorein, el ámbito de aquello que se decía en el ágora, y que es un término central para Aristóteles, el énfasis que hace, porque es una cuestión central, es una cuestión determinante para la vida griega, la vida en la polis, pero también para la filosofía, ¿no? Un énfasis y un modo de decir. Y creo que eso es lo que hemos hecho a lo largo de este año, después de ese trágico acontecimiento, después de esa situación que nos movió, como decía Arturo Romero hace un momento, ¿no?, que nos conmovió, que realmente nos impactó, un acontecimiento así, ¿no? Yo creo que en la vida tenemos eventos, tenemos acontecimientos que nos marcan, que nos mueven, y algunos son muy fuertes, ¿no?, que mueven toda nuestra corporalidad. Y yo creo que este fue el caso, ¿no?, la muerte de Adrián, el asesinato de Adrián. Creo que fue terrible, y nos ha llevado a eso, nos ha llevado a hablar de múltiples formas, ¿no? La publicación de su tesis de maestría fue una, lo que hemos hecho de forma individual algunos, ¿no?, dedicarle algunos de nuestros trabajos precisamente a su memoria, y este evento, ¿no?, en el sentido de pensar algunas cuestiones, filosofar, precisamente a partir de este acontecimiento, y como un acto de memoria, como un acto de conmemoración, pero a la vez también como un acto de protesta, ¿no?, por eso que ha acaecido. Entonces, bueno, yo solamente quisiera agradecer esta iniciativa, y a todos los que ya participaron, que ya mencionó el doctor Guibu, que ya no repito. Muchas gracias a todos por su participación. Y bueno, pues la idea es eso, continuar diciendo cosas, mencionando este ámbito del categorín, y una de ellas pues es esto, ¿no?, el recordar eso acaecido, y claro, con la idea de que no vuelva a suceder, ¿no? Bueno, pues muchas gracias.
Sí, pues decirle a los estudiantes que no vamos a ceder, no vamos a dar un paso atrás, seguimos creciendo, seguimos teniendo claridad colectiva de comunidad académica sobre estos problemas y esperamos que esta reflexión siga siendo consistente, siga marcando una pauta necesaria para nuestro país, para nuestra comunidad, ¿no? Y luego lo otro, pues yo podría decir muchas cosas sobre Adrián, lo recuerdo muy inquieto, pero sobre todo quiero tener un buen pensamiento y mandar un mensaje a Damay y también a la mamá de Adrián, ¿no? Decirles pues que está en nuestras aulas, que está en esta idea que tenemos de la filosofía, presente lo que ha hecho y lo que también Adamay, desde luego, como integrante de nuestra comunidad, han hecho, ¿no? Este acicate, ya desde su forma de ser dentro de nuestro colectivo, sus inquietudes, ¿no? Su forma de participar, son realmente como otros lo son, estudiantes ejemplares y me parece también pues que van formando una universidad y que van preparando una universidad para estos tiempos tan adversos que estamos viviendo. Entonces, de verdad, un abrazo para ellas, un mensaje para ellas. Siempre estoy pensando en ellas, ¿no? Entonces, quería aprovechar esta ocasión. Muchas gracias. Bueno, si no hay más comentarios, voy a transmitir un pequeño video con imágenes fotográficas del registro fotográfico de la Facultad de Filosofía y Letras. Y creo yo que es una buena manera de conmemorar a una persona en sus momentos de la comunidad en la comunidad filosófica.